Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a arrancar con la unidad 2. Más que nada vamos a ver cómo se declara un arreglo, cómo lo podemos llenar y cómo lo podemos mostrar, para no irnos mucho de tiempo. Entonces, yo la primera clase que tuvimos en el aula, les comenté que una variable era como una especie de caja. Y dentro de esa caja yo podía guardar un único dato. Ese dato podía ser cualquier cosa, un número, una cadena alfanumérica, un carácter o hasta incluso un estado booleano. Después, cuando empezamos a programar en Java, les comenté también que cuando vamos a declarar una variable tenemos que especificar de qué tipo va a ser esa variable y no vamos a poder guardar ningún dato que no sea del mismo tipo que el tipo de variable que acabamos de declarar. Entonces ahora, supongamos que yo tengo un ejercicio donde tengo que ingresar 5 datos de un mismo tipo y los necesito simultáneamente, es decir, que no los puedo ir descartando como hacíamos en el trabajo práctico anterior, sino que los necesito al mismo tiempo a todos. La primera idea que puede llegar a surgir es declarar 5 variables y asignarles a cada una de esas variables el dato que yo quiero guardar. Es fácil, es rápido, no requiere mucho código. En este caso simplemente porque son 5, pero si yo aumento el número de datos que necesito de 5 a 50, por ejemplo, ya las cosas se empiezan a complicar. Es acá donde aparecen los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Si seguimos con la analogía de las cajas, el arreglo, en lugar de ser un único cajón, sería como una especie de cajonera, es decir, que es un grupo de variables donde yo puedo guardar muchos datos. Todo eso con una única declaración. Lo único que tengo que hacer es declarar un arreglo y en cada uno de los cajones de ese arreglo guardo los datos que a mí me interesan. Y de esta manera me ahorro declarar un montón de variables. Vamos a pasar al código, van a ver que es bastante sencillo, bastante fácil y si bien algunas cosas no son muy intuitivas, las van a ir dominando de a poco. Entonces lo primero que hay que hacer sería declarar nuestro arreglo. Esto es muy parecido a la declaración de una variable. Simplemente lo que hay que hacer es escribir el tipo de dato que vamos a guardar dentro del arreglo. En este caso yo voy a hacer un arreglo de enteros. Y a continuación abrimos y cerramos corchetes. Con esto lo que hacemos es indicarle a NetBeans que estamos creando un arreglo en lugar de una variable. Después de hacer esto, le ponemos el nombre al arreglo. Yo voy a poner cajonera, ya que estamos con el tema de las cajas, y terminamos con punto y coma. De esta manera queda creado el arreglo. Lo que habría que hacer ahora sería definir la cantidad de espacios que va a tener ese arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Se hace de una manera muy similar, de hecho es la misma, que cuando creamos un objeto del tipo scanner. Es decir, llamamos al arreglo que acabamos de crear, en este caso es cajonera, utilizamos el comando de asignación y llamamos a la sentencia nu para indicar que vamos a construir algo. En este caso es un arreglo de enteros, así que vamos a escribir int con corchetes y dentro de los corchetes vamos a indicar la cantidad de espacios o celdas que va a tener este arreglo. Para seguir con el ejemplo yo voy a poner que tenga 5 celdas. Y cerramos con punto y coma. De esta manera lo que hacemos es crear el arreglo en la línea de arriba y abajo especificamos la cantidad de celdas que va a tener ese arreglo que acabo de crear. Esto lo podemos hacer en una única línea, es decir, crear el arreglo y establecer la cantidad de celdas en el mismo renglón. Yo lo hice por separado para mostrarles, pero ahora lo voy a copiar y lo voy a pegar arriba. ¿Por qué nos dan estas dos oportunidades? Porque hay veces que a lo mejor sabemos que vamos a necesitar un arreglo, pero todavía no sabemos la cantidad de celdas que va a necesitar, así que creamos el arreglo y definimos las celdas después. En este caso no es así, así que simplemente vamos a crear el arreglo y declarar su número de celdas en una única línea. Lo que sigue ahora sería llenar el arreglo, y para esto tenemos varias alternativas. La primera es, si nosotros ya conocemos de antemano cuáles son los elementos que va a tener ese arreglo en su interior, entonces lo que podemos hacer es obviar la sentencia nu y directamente escribimos el comando de asignación seguido por un par de llaves. Dentro del cuerpo de llaves lo que vamos a hacer es escribir los elementos que va a tener ese arreglo separados por comas y de esta manera ya creamos un arreglo que tiene guardados esos elementos. Otra forma sería ingresar los elementos celda por celda, y para eso es necesario explicar cómo funcionan las celdas del arreglo. Acá lo que hicimos fue crear un arreglo que tiene 5 celdas, es decir que puedo guardar 5 elementos. Para hacer referencia a cada celda vamos a usar
coordenadas. Es decir, que le vamos a indicar al arreglo en qué celda queremos que guarde cada dato. Al contrario de lo que cree la mayoría de la gente, la primera celda no es la de la coordenada 1, sino que es la de la coordenada 0. En Java, las posiciones de los arreglos se empiezan a contar desde el 0. Eso quiere decir que la última celda no es de coordenada 5, sino que es de coordenada 4. Y esto es muy importante porque si ustedes por ejemplo quieren guardar un primer elemento en la coordenada 1, no va a haber ningún problema. Cuando quieran guardar el último elemento en la coordenada 5, sí va a haber problema porque la coordenada 5 hace referencia a una sexta posición, que en este caso el arreglo no tiene porque tiene solamente 5 posiciones, y cuando ejecuten va a haber un problema de dimensión. Entonces es cuestión de acostumbrarse a que la primera coordenada es la 0 y la última coordenada podríamos decir que es el tamaño del arreglo menos 1. Dicho esto, lo que hacemos para ingresar manualmente cada elemento dentro de mi arreglo es llamo al arreglo y a continuación entre corchetes escribo el lugar donde voy a guardar el dato. En este caso, si lo quiero guardar en la primera posición, tendría que poner corchetes con un 0 en el interior, indicando que lo voy a guardar en la celda 0. Después utilizo un comando de asignación y elijo el dato que voy a guardar dentro de esa celda, en este caso 1, y terminamos con punto y coma. De la misma manera podría llenar todo el arreglo. Obvio que también puedo usar mi objeto escáner para pedirle a algún usuario que ingrese los elementos de mi arreglo. Para mostrarles vamos a crear uno. Ya con el objeto escáner lo que hacemos es lo mismo que si estuviésemos ingresando el valor para alguna variable. Es decir, llamamos al arreglo, le indicamos en qué posición vamos a guardar el dato y después el método del objeto que vamos a usar es el correspondiente al tipo del arreglo. En este caso, como es un arreglo de enteros, el método que tengo que usar es nextInt. También podemos imprimir una coordenada del arreglo. Lo que hacemos es, escribimos un system.out.println y dentro de los paréntesis escribimos qué coordenada del arreglo queremos imprimir. Por ejemplo, si quiero imprimir la primera coordenada, lo que tendría que hacer es poner cajoneras y entre corchetes el 0, que es la correspondiente a la primera posición. Vamos a ejecutar el programa para ver qué anda. Acá no escribí ninguna instrucción para el usuario, pero yo sé que tengo que entrar con un número, así que vamos a poner el 5, por ejemplo, y imprime el 5, que es justamente la coordenada que acabo de ingresar. Antes de que me olvide, quería también comentarles que este tipo de arreglos se llaman arreglos unidimensionales. Esto es porque tienen una única dimensión. A su vez, también se los suele llamar vectores, porque se parecen mucho a la forma algebraica de escribir un vector. Si existen este tipo de arreglos que son los unidimensionales, también quiere decir que existen otros tipos de arreglos. Pero eso los vamos a ver en algunos videos más adelante. Bueno, eso sería todo. Vimos qué es un arreglo, cómo se crean, cómo los llenamos y cómo los podemos imprimir. Espero que haya quedado todo claro. Si tienen dudas ya saben que pueden preguntar o buscar información en algún otro lugar. Nada más para decir, un saludo para todos.